Mi hijo eligió la fiesta de cumpleaños de su esposa antes que el funeral de su propia madre. Al día siguiente entró en mi casa, no con una disculpa, sino con un contrato y un bolígrafo, pidiéndome todo lo que su madre y yo habíamos construido. Creyó que estaba viendo a un anciano desconsolado, perdido en sus recuerdos y listo para ser manipulado. No tenía ni idea de que estaba mirando al hombre que estaba a punto de darle la única herencia que realmente merecía. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Y por favor pulsa el botón de me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que trazar una línea en la arena y defender lo que es correcto. El silencio en la capilla era extraño. No era el respetuoso y solemne silencio del duelo. Era el hueco, el eco de la ausencia. Estaba de pie cerca del frente, con las manos entrelazadas a la espalda, como siempre hago cuando necesito sentirme anclado. El aire olía a lirios marchitos y a pulimento de madera con aroma a limón, un olor estéril que intentaba cubrir un vacío profundo. David Chen, mi abogado y amigo desde hacía 40 años, estaba unas bancas más atrás. Su presencia era un pequeño consuelo sólido en medio de tanta inmensidad. Aparte de él, solo había un puñado de las amigas más antiguas de Clara, sus rostros marcados por un dolor callado y compartido. Miré hacia la tercera banca de la derecha. Estaba vacía, un vacío flagrante e imperdonable. Allí era donde mi hijo Kevin y su esposa Tiffany debían estar. Había guardado los asientos para ellos, un acto ingenuo de esperanza paterna que ahora lamentaba. Este era el último servicio para su madre. La mujer que había pasado noches en vela junto a su cuna. La mujer que había brillado de orgullo en su graduación universitaria. La mujer que lo amó incondicionalmente incluso cuando él lo hacía tan difícil. Y la banca estaba vacía. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Una vibración baja e intrusiva que se sentía como una violación en ese espacio sagrado. Sabía quién era. Parte de mí quería ignorarlo, dejarlo pasar. Pero otra parte, más fría y metódica, necesitaba ver las palabras. Saqué el teléfono del bolsillo. La luz artificial y brillante de la pantalla resultaba obscena en la penumbra de la capilla. Un solo mensaje de texto de Kevin. Papá, lo siento mucho. No podemos ir. La fiesta de cumpleaños número 40 de Tiffany es esta noche. Todo está pagado para cientos de invitados. No podemos cancelarlo. Es una gran oportunidad de hacer contactos para mi nuevo proyecto. Tú lo entiendes, ¿verdad? Pasaremos mañana. Leí el mensaje una vez, luego dos. Cada palabra era como una pequeña piedra afilada golpeando un cristal ya agrietado. Tú lo entiendes, ¿verdad? Las dos palabras que pretendían absolverlo de toda responsabilidad. No estaba pidiendo mi comprensión. Me estaba diciendo que se esperaba de mí. Estaba enmarcando su profundo desprecio como una decisión práctica y lógica de negocios. No respondí. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, firme como la mano de un cirujano. Mi mente volvió a otra habitación solo 6 meses antes. Una habitación de hospital que olía a antiséptico y a miedo. La mano de Clara, frágil y fría, estaba en la mía. Kevin estaba al otro lado de la cama, su rostro una máscara de preocupación ensayada. Miró a su madre, con voz suave y tranquilizadora, y dijo, «No te preocupes por nada, mamá. Siempre estaré ahí para papá. Me encargaré de todo». Una promesa hecha a una mujer moribunda. Una promesa que se había evaporado en un mensaje de texto sobre una fiesta de cumpleaños y una oportunidad de networking. El recuerdo se desvaneció, dejando la fría realidad del brillo en la pantalla de mi mano. No borré el mensaje. Tomé una captura de pantalla, el pequeño clic resonando en el silencio de mi mente. Luego guardé el teléfono de nuevo en el bolsillo. El silencio en la capilla ya no estaba vacío. Estaba cargado. Era el silencio de una decisión que se estaba tomando. Volver a la casa fue lo más difícil. Cada objeto, cada sombra gritaba la ausencia de Clara. La puerta principal, que ella siempre insistía en pintar de un alegre tono azul, ahora parecía apagada y gris. Entré y me recibió su olor, una leve mezcla de lavanda y especias de repostería que aún se aferraba al aire. Era un fantasma de aroma, un recuerdo que mi mente se negaba a soltar. La casa ahora era demasiado grande.
su silencio más profundo que el de la capilla. Caminé por la sala, mis pasos sonaban antinaturalmente fuertes sobre el suelo de madera. Allí estaba su sillón favorito junto a la ventana, un libro boca abajo en la mesa auxiliar, marcando una página que ella nunca leería. En una cesta al lado, sus agujas de tejer descansaban junto a una bufanda gris de lana a medio terminar, pequeños monumentos a una vida interrumpida. Entré en mi despacho, que siempre había sido nuestro espacio compartido. Mi lado estaba lleno de libros de contabilidad y revistas financieras. El suyo era un caos creativo de cuadernos de bocetos, revistas de jardinería y álbumes de fotos. Mi mirada se posó sobre la repisa de la chimenea. Estaba llena de fotografías, una línea del tiempo de nuestra vida juntos, nuestra boda, los primeros pasos de Kevin, las vacaciones familiares en el lago y la más reciente adición, una gran foto enmarcada en plata de la boda de Kevin y Tiffany hace 10 años. En ella, Kevin sonreía con el brazo fuertemente alrededor de su nueva esposa. Tiffany radiante de blanco, su sonrisa amplia y perfecta. Yo estaba junto a ellos, Clara en mi otro brazo, su sonrisa un poco más débil de lo que recordaba, un indicio de la enfermedad que ya empezaba a arraigar. Mirando esa foto, una fría claridad me invadió. Esta traición, este último acto de falta de respeto no era un hecho repentino. Era el destino de un viaje que llevábamos años recorriendo. Eran 1000 pequeños cortes que finalmente habían roto el vínculo. Las navidades que Kevin y Tiffany se saltaron porque tenían que volar a algún resort exótico. Los cumpleaños de Clara que olvidaron para enviar solo una tarjeta genérica una semana después. Las llamadas telefónicas siempre apresuradas, llenas de conversaciones sobre su último negocio con apenas una pregunta sobre la salud de su madre. Yo le había buscado excusas durante años. Está ocupado construyendo su carrera, le decía a Clara. Tiene su propia familia que cuidar, me decía a mí mismo. Había sido partícipe voluntario de mi propia decepción, tapando las grietas de nuestra familia para mantener una paz frágil. Hoy esa pintura se había descascarado, revelando la podredumbre debajo. El hombre de esa fotografía no era el hijo que yo había criado. Era un extraño con la cara de mi hijo. Saqué de nuevo el teléfono, miré la captura del mensaje y la guardé en una nueva carpeta protegida con contraseña en mi móvil. Una carpeta que etiqueté simplemente como evidencia. Un plan, aún difuso en los bordes, empezaba a tomar forma en mi mente. El dolor seguía allí, un peso pesado en mi pecho, pero ahora se le unía algo más, una resolución fría y silenciosa. Más tarde esa noche, mucho después de que se pusiera el sol, me senté en la oscuridad del despacho y marqué un número que conocía de memoria. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera una voz familiar. David Chen. David, soy Richard. ¿Richard? Su voz se suavizó de inmediato. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo lo llevas? Por favor, si hay algo que pueda hacer. Estoy bien, David, dije, y la calma en mi propia voz me sorprendió. Era una calma desapegada, inquietante, la voz de un hombre que había pasado la tormenta inicial de emoción y había entrado en el aire frío y claro del propósito. Te llamo por una razón. Necesito que hagas algo por mí. Hubo una pequeña pausa al otro lado. Por supuesto, Richard. Lo que sea. Necesito que saques las escrituras originales de mi casa. También necesito que revises mi testamento y el de Clara. Quiero ver todos los documentos relacionados con nuestros bienes. Todo. Estaré en tu despacho mañana a primera hora, a las 9 en punto. El silencio al otro lado se alargó unos segundos. Casi podía oír a David procesar la petición, la urgencia, la extraña falta de emoción en mi tono. No era la petición de un hombre perdido en el duelo. Era la petición de un hombre preparándose para una pelea. Richard, ¿está todo bien? ¿De qué se trata esto?, preguntó finalmente, su voz teñida de preocupación genuina. Miré la foto plateada en la repisa, los rostros sonrientes que ahora parecían máscaras. Solo quiero asegurarme de que todo esté protegido, David, dije, con voz firme y medida. Quiero garantizar que todo se maneje exactamente como Clara lo habría querido. Las palabras eran ciertas, pero no en el sentido que David podía entender. Él veía a un esposo afligido tratando de poner en orden sus asuntos. Yo sabía que era el primer movimiento en un juego que mi hijo ni siquiera sabía que estábamos jugando.
El juego había empezado en el momento en que eligió una fiesta sobre su madre. Y yo, el callado contable que había pasado la vida cuadrando cuentas, estaba a punto de equilibrar una cuenta final crucial. El timbre sonó a la mañana siguiente. El sonido fue una violenta intrusión que desgarró el tejido silencioso de la casa en duelo. Por un momento pensé en no abrir. El silencio se había convertido en un escudo y no estaba listo para dejar entrar al mundo. Pero sabía quién era. Mi hijo había prometido que pasaría, y si algo tenía Kevin, era que era un hombre de agenda, aunque no de palabra. Caminé hacia la puerta, mis pasos medidos, y la abrí. Estaban en el porche, enmarcados por el sol de la mañana, como un retrato del éxito moderno. Kevin vestía un traje azul oscuro impecable, el cabello perfectamente peinado. Parecía que acababa de salir de una sala de juntas, no que venía a ofrecer condolencias. Tiffany estaba a su lado, con un chándal color crema de cachemir que probablemente costaba más que mi primer coche. En la mano de Kevin no había un ramo de flores ni una cazuela casera, sino una elegante carpeta de cuero negro, sostenida con la misma importancia casual con la que un caballero podría sostener un escudo. Fue lo primero que noté y me dijo todo lo que necesitaba saber. «Papá», dijo Kevin con voz un poco demasiado alta, un poco demasiado alegre. Dio un paso hacia adelante para un abrazo torpe de un solo brazo, dándome 2 palmadas en la espalda. Era un gesto de obligación, no de afecto. Tiffany ofreció una sonrisa fina y un beso al aire que aterrizó a unos centímetros de mi mejilla. «Richard», dijo, sus ojos recorriendo el vestíbulo como evaluando su valor de mercado. «Estamos tan apenados por lo de ayer. Era simplemente inevitable». Yo no dije nada. Simplemente di un paso atrás y mantuve la puerta abierta para ellos, una invitación silenciosa a la casa que habían abandonado tan fácilmente el día anterior. Entraron trayendo consigo el olor de perfumes caros y una energía inquieta que no pertenecía allí. Los conduje al salón, la habitación donde Clara había pasado sus últimos días, rodeada de las cosas que amaba. Kevin se sentó al borde del sofá, colocando la carpeta de cuero sobre la mesa de café con un suave pero definitivo golpe. Tiffany permaneció de pie, pasando un dedo perfectamente cuidado por la superficie polvorienta de la repisa. «La fiesta fue un éxito rotundo», anunció para nadie en particular. «Un triunfo absoluto. Tuvimos inversores que volaron desde Chicago. ¿Puedes creerlo?» La esposa del senador Thompson estaba allí y adoró mi vestido. Dijo que era una pena que no pudieras estar. La observé, un fantasma de mujer en una casa llena de recuerdos hablando de vestidos y senadores. Escuché a Kevin mientras lanzaba una canción de justificaciones por su ausencia, salpicando su discurso con palabras como sinergia, coste de oportunidad y plazo crítico. Hablaba como si se dirigiera a un accionista, no a su padre, el día después del funeral de su madre. Evitaba mis ojos, su mirada fija en un punto sobre mi hombro. Estaban interpretando una escena, recitando líneas de un guión que habían escrito en el coche camino aquí, un guión sobre una pareja exitosa y ocupada que había estado ausente de manera lamentable pero necesaria, y mi papel en ese guión era ser el anciano comprensivo y un poco senil que asentiría y perdonaría. Yo no interpreté mi papel. Permanecí en silencio, un observador callado de su representación vacía. Observé cómo el reloj caro de Kevin brillaba bajo la luz de la lámpara, cómo golpeaba impaciente el pie sobre la alfombra persa que Clara adoraba. Ya no era un padre escuchando a su hijo. Era un contable recogiendo datos, anotando cada discrepancia entre sus palabras y sus acciones. La auditoría había comenzado. Finalmente, sus disculpas ensayadas se apagaron, dejando un espeso silencio incómodo a su paso. Me levanté de la silla. «¿Queréis café?», pregunté con voz tranquila. La simple pregunta doméstica pareció cogerlos desprevenidos. El rostro de Kevin se iluminó, confundiendo mi cortesía con perdón. «Sería estupendo, papá. Gracias». Se inclinó hacia adelante, las manos sobre la carpeta de cuero. «De hecho», dijo, cambiando su voz a un tono más suave y persuasivo, «mientras haces eso, hay algo que me gustaría mostrarte, algo que me entusiasma mucho». Desabrochó la carpeta y extendió su contenido sobre la mesa de café. Renderizados arquitectónicos brillantes, gráficos coloridos y páginas de proyecciones financieras densas cubrieron la superficie pulida de la madera.
Era una propuesta para un desarrollo de condominios de lujo, una elegante torre de vidrio y acero que prometía vistas panorámicas de la ciudad y una piscina infinita en la azotea. Se lanzó a su presentación con pasión de vendedor. Habló de legado, de construir algo que perdurara, de asegurar el futuro de su familia. Era un buen actor. Había que reconocerlo. Estaba animado, confiado y absolutamente convincente. Me quedé de pie un momento largo observándolo. No estaba vendiendo solo un edificio. Estaba vendiendo una versión de sí mismo que desesperadamente quería que fuera cierta. El promotor exitoso, el visionario, el buen hijo asegurando el futuro de su padre. Pero yo veía a través de la actuación. Veía la desesperación en sus ojos, el leve temblor de su mano al señalar una hoja de cálculo. Entonces llegó el motivo de su visita. «Papá, sé que el momento es difícil», dijo, mirándome por fin a los ojos. «Pero una oportunidad como esta es única en la vida. Los inversores están listos para empezar. Lo único que nos frena es el capital inicial». Hizo una pausa, respiró hondo antes de asestar el golpe final. «Ya he hecho tasar la casa», dijo, señalando la habitación. «No nuestro hogar, sino un activo financiero. Y tengo un comprador en efectivo preparado. Una oferta fantástica, muy por encima del valor de mercado. Todo lo que necesitamos es tu firma en el contrato de compraventa». Sacó un documento grueso del montón. Un contrato. Mis ojos recorrieron las palabras: acuerdo de compraventa, dirección de la propiedad, vendedor, comprador. Todo estaba allí, limpio y clínico. «No necesitas todo este espacio de todos modos», continuó, suavizando la voz en un tono de fingida preocupación. «Piensa en el mantenimiento, en los impuestos. Es una carga. Hemos encontrado una residencia de lujo para mayores maravillosa, a solo unas millas de nosotros. De primera categoría. Tiene simulador de golf, cine. Estarías mucho más cómodo». Estaba intentando borrarme. Borrarla. Estaba ofreciendo cambiar esta casa, este archivo vivo de la historia de nuestra familia, por una oferta en efectivo y una habitación con un simulador de golf. Mientras hablaba, yo ya no escuchaba sus palabras. Estaba mirando la pequeña marca en el suelo de madera, la que dejó Kevin, con 5 años, al estrellar su primer triciclo. Estaba mirando las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina, una tenue escalera que mostraba su altura en cada cumpleaños. Casi podía oler el aroma del rosal de Clara entrando por la ventana, el que cuidó con tanto esmero durante 40 años. Esta casa no era solo madera y clavos. Era un recipiente de memoria. Era el único pedazo tangible de Clara que me quedaba, y mi hijo me estaba pidiendo que lo vendiera para financiar su torre de cristal. Me estaba pidiendo que convirtiera en líquido la memoria de su madre. Dejé caer la mirada del rostro expectante de mi hijo hacia el contrato sobre la mesa. El papel era grueso y caro, el texto impreso en una tipografía nítida y despiadada. Acuerdo de compraventa. Descripciones legales, cláusulas y líneas para firmas. Era un documento diseñado para terminar una historia, no para honrarla. Mi mano, la que Kevin esperaba que se alargara hacia el bolígrafo, siguió apoyada en el brazo de la butaca. En cambio, levanté la vista y comencé un lento recorrido visual por la habitación. Fue algo extraño. No estaba mirando muebles y paredes. El presente pareció volverse tenue, casi translúcido. Y a través de él podía ver los fantasmas del pasado, vibrantes y vivos. Mis ojos se detuvieron en la gran chimenea, sus ladrillos oscurecidos por la edad. Pero no vi el hogar frío de hoy. Vi a Kevin, con 5 años, el rostro iluminado por el resplandor del fuego crepitante en una mañana de Navidad. Sus ojos abiertos de par en par mientras desenvuelve un sencillo tren de madera. Era tan pequeño, su risa llenaba toda la casa, un sonido tan puro que parecía capaz de durar para siempre. ¿A dónde se fue aquel niño? ¿Cuándo se cuajó su risa en la cadencia suave y calculada de un vendedor? Mi mirada derivó hacia el gran ventanal que da al patio. Por un latido, la mañana nublada de afuera desapareció. En su lugar, una tarde de julio bañada por el sol. Clara estaba allí, 20 años más joven, con su sombrero de paja de ala ancha. Tenía las manos cubiertas de tierra mientras se arrodillaba entre sus rosales,
cuidando con mimo las flores de las que se sentía tan orgullosa. Alzó la vista, como si sintiera que la observaba desde la ventana, y me regaló una sonrisa tan radiante que podría haber alimentado de energía a toda la ciudad. Ella era el alma de esta casa, y su espíritu seguía tejido en la propia luz que llenaba la habitación. Kevin no me estaba pidiendo vender madera y yeso. Me estaba pidiendo vender esa sonrisa. Me estaba pidiendo poner precio al sol en su cabello. Por último, miré hacia el pasillo que conduce a los dormitorios. Mis ojos encontraron el marco de la puerta y distinguí las tenues marcas horizontales de lápiz, una escalera de recuerdos que registraba el crecimiento de Kevin desde cuando era un niño pequeño hasta convertirse en un joven que superaba en altura a su madre. Cada marca era una celebración, un instante congelado en el tiempo. Esta casa no era un activo. Era un libro mayor vivo de nuestras vidas, de nuestras alegrías y nuestras penas. Era el único libro de historia de nuestra familia que importaba. Volví el enfoque al presente, a mi hijo y a su esposa, sus rostros cubiertos por finas máscaras de paciencia. Dejé que el silencio reposara un momento más antes de hablar, con una voz más baja de lo que esperaba, pero firme. Tu madre, comencé, mirando a Kevin a los ojos. Trabajó el turno de noche en el restaurante al otro lado de la ciudad durante 5 años seguidos. ¿Te acuerdas? Kevin se movió, incómodo. Papá, ¿qué tiene que ver eso con? Con todo, dije. Volvía cada mañana oliendo a cebolla frita y café rancio, tan cansada que apenas podía subir las escaleras. Hizo eso, Kevin, durante 5 años para que pudiéramos ahorrar lo suficiente para la entrada de esta casa. Cuando por fin firmamos los papeles, no dijo que estaba emocionada por ser dueña de una casa. Dijo que estaba emocionada por tener por fin una ventana de cocina con vistas a un jardín donde plantar sus rosas. Miré de Kevin al contrato sobre la mesa. Ella no compró una propiedad. Compró una vida. Compró esta vida para todos nosotros. Un destello de algo, vergüenza, quizá, o simple fastidio, cruzó el rostro de Kevin antes de ser sustituido por una expresión de condescendencia cansada. Papá, vamos, dijo, negando con la cabeza como si tratara con un niño obstinado. No hagas esto. No te pongas sentimental ni te quedes viviendo en el pasado. Respeto lo que tú y mamá construisteis, de verdad. Pero aquello fue entonces. Esto va del futuro ahora. Del futuro de mi familia. El énfasis en la palabra mi fue un pequeño y afilado giro de cuchillo. El pasado había sido un sacrificio compartido, pero el futuro, en sus ojos, le pertenecía solo a él. Tiffany, percibiendo la oportunidad, dio un paso al frente y puso una mano sobre mi brazo. Su tacto era ligero y frío. Tiene razón, Richard, dijo con voz melosa y suave. Piénsalo así, estamos intentando ayudarte. Con el dinero de la venta, podemos asegurarte la mejor atención posible. Nada de preocuparte por goteras en invierno o por pagar esos impuestos tan altos. Se trata de darte una vida cómoda, segura y sin estrés. Es lo que Clara habría querido para ti. Creían ser tan listos. Uno hacía de pragmático, la otra, de cuidadora. Tenían todos los ángulos cubiertos. Veían a un anciano sentimental en duelo al que había que gestionar por su propio bien. No veían al contable detrás de mis ojos, al hombre que calculaba con calma el verdadero costo de su propuesta y no tenía nada que ver con el dinero. Volví a mirar los documentos, las láminas brillantes de un edificio sin alma. Apilé las páginas en un solo montón, con movimientos lentos y deliberados. Golpeé el canto del fajo sobre la mesa, dejándolas perfectamente alineadas. No las empujé ni las rompí. Las traté con el mismo respeto impersonal que doy a cualquier documento de trabajo. Luego las tomé en la mano. Escucho lo que ambos me dicen, dije, con la voz sin emoción. Kevin y Tiffany se intercambiaron una mirada rápida y triunfal. Creyeron que habían ganado. Pero esto, proseguí, sosteniendo la carpeta, es un documento legal y financiero de calado. Implica un activo por el que he estado pagando durante 40 años. Entenderéis que voy a necesitar que mi abogado, David Chen, revise estos papeles a fondo antes siquiera de considerar firmar algo. Dejé la carpeta en la mesita auxiliar junto a mi butaca, una señal clara de que la conversación había terminado.
Las sonrisas confiadas de sus rostros vacilaron apenas un segundo, un destello de molestia en los ojos de Kevin, una tensión en la mandíbula de Tiffany. Esto no estaba en su guión. Esperaban una discusión que pudieran ganar o una rendición emocional que pudieran explotar. No esperaban este obstáculo procedimental y sereno. Pero su confianza regresó casi al instante. Para ellos, no era más que un pequeño retraso formal, un viejo tozudo queriendo sentirse importante. Conseguirían la firma tarde o temprano. Volvieron a sonreír, tranquilizadores. No sabían que le sonreían al hombre que acababa de conducirlos a la primera sala de una trampa cuidadosamente construida. El despacho de David Chen era un santuario del orden. Las paredes, forradas de estanterías con libros de derecho encuadernados en piel, con letras doradas que destellaban bajo la luz suave de las lámparas. La estancia olía a papel antiguo, a cuero y a café recién hecho. Era otro mundo, lejos del caos emocional de mi casa, un lugar donde reinaban la lógica y la jurisprudencia. Me senté en una butaca de cuero pesada frente a su gran escritorio de roble. El silencio solo se rompía con el susurro del papel mientras David revisaba meticulosamente el contrato que me había dado mi hijo. Coloqué la elegante carpeta sobre su mesa hacía 10 minutos, desde entonces no había dicho una palabra. Leía con la concentración intensa de un abogado. De vez en cuando, su pluma dejaba una nota breve y tajante en el margen. Por fin dejó la última página, se quitó lentamente las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz, con una expresión que mezclaba indignación profesional y preocupación personal. Me miró, a mí, su viejo amigo, y su gesto fue grave. Richard, empezó, con voz serena pero firme, este documento no es lo que parece. En la superficie es un simple contrato de compraventa, pero el diablo, como dicen, está en los detalles. Deslizó el documento sobre la superficie pulida del escritorio y señaló un párrafo denso en la tercera página. Mira esta cláusula. Es un poder notarial redactado de forma amplia e incrustado dentro del contrato de venta. Es depredador y está diseñado para parecer lenguaje estándar a ojos de un profano. Dejó que calara. Si firmas esto, Richard, no solo estás aceptando una futura venta de tu casa. En cuanto se seque la tinta, estás concediendo a Kevin la autoridad legal absoluta para actuar en tu nombre en todo lo referente a esta propiedad. Mañana mismo podría sacar una segunda hipoteca. Podría cambiar los términos de la venta, bajar el precio, venderla a una de sus propias sociedades pantalla por $1. No tendrías recurso legal alguno. Le estarías entregando las llaves de la inversión de toda tu vida, sin condiciones. Se recostó en la silla, el cuero crujió en protesta. Como amigo, dijo, con la voz un poco más suave, te digo que es de las cosas más despiadadas que he visto hacer a un hijo contra un padre. Como tu abogado, te aconsejo con la máxima firmeza, no permitas bajo ninguna circunstancia que tu pluma toque este documento. Es un arma cargada apuntando directamente a tu seguridad financiera. Escuché sus palabras y no sentí sorpresa. Solo una confirmación fría y pesada de lo que ya me decía el instinto. No había venido a pedir consejo sobre si firmar. Había venido a confirmar el calibre de la bala. Miré a David, mi amigo desde hacía 40 años, y asentí despacio, con deliberación. Lo sé, David, dije, con voz estable. Nunca pensé firmarlo. David frunció el ceño, genuinamente confundido. Señaló el documento ofensivo sobre su mesa. Entonces, ¿por qué traerlo? ¿Por qué ese teatro con Kevin? ¿Por qué no decirle simplemente que no y echarlo de tu casa? Porque un no no basta, respondí, inclinándome apenas hacia adelante. Un no termina la conversación. Le permite replegarse, idear otro plan, otro ángulo de ataque. Yo no quiero terminar esta conversación, David. Quiero verla llegar hasta su conclusión. Quiero ver exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar mi hijo. Voy a dejarle creer que va ganando. Voy a dejarle que empuje. Le dejaré hacer sus llamadas y organizar sus reuniones. Y yo voy a documentar en silencio cada paso que dé. La expresión de David pasó de la confusión a una comprensión sobria y que iba cuajando. Vio que el hombre en duelo que le llamó 2 noches antes ya no estaba. En su lugar había un cliente con un objetivo muy claro y muy frío. Y mientras él está ocupado intentando quitarme la casa,
proseguí, bajando aún más la voz, tú y yo vamos a asegurarnos de que la casa ya no sea mía para entregarla. Esta vez, David sí se sorprendió de veras. ¿De qué hablas, Richard? Quiero que inicies el proceso para colocar la casa en un fideicomiso irrevocable, dije. Con efecto inmediato. Quiero que se haga en silencio y con rapidez. El único beneficiario de ese fideicomiso será una nueva fundación benéfica. La llamaremos Fundación Claricole. David me miró sin palabras durante un momento. ¿Un fideicomiso irrevocable? Consiguió decir por fin. Richard, entiendes lo que eso significa, ¿verdad? Una vez hecho, está hecho. No puedes deshacerlo. Dejarías de ser el propietario de tu casa. Legalmente, se habría ido. Clara dedicó su vida a construir ese hogar, respondí, sin apartar la mirada. Su propósito siempre fue dar amor, cobijo y seguridad. La fundación se asegurará de que siga haciendo exactamente eso para quienes de verdad lo necesiten. Será su legado. Un legado de dar, no de quitar. Me puse en pie. La decisión, tan sólida como el escritorio de roble entre nosotros. Empieza con el papeleo, David, y mantén esto entre nosotros. La máxima confidencialidad. Mi hijo está a punto de recibir una lección muy cara sobre el verdadero significado de la herencia. Los días posteriores a mi reunión con David fueron tranquilos. Dejé los correos de Kevin sin responder y envié sus llamadas al buzón. Estaba impaciente, se notaba por el tono cada vez más urgente de sus mensajes. Pero yo necesitaba este tiempo. Necesitaba el silencio. David llamó para avisarme de que ya se había iniciado la tramitación del fideicomiso, pero que necesitaba más información, registros del impuesto de bienes inmuebles, facturas de mantenimiento, un estado claro del patrimonio. Era la excusa perfecta para hacer algo que temía, revisar el despacho de Clara. Su despacho, que en realidad era solo un cuartito soleado al fondo de la casa, había permanecido intacto desde que ella se fue. Era su santuario y se sentía como una profanación tocarlo. Pero ahora tenía un propósito. No se trataba de duelo. Se trataba de proteger su legado. Empujé la puerta y me recibió el leve aroma familiar de su papelería con olor a rosas. Motas de polvo danzaban en la luz de la tarde. Era una habitación congelada en el tiempo. En la esquina, junto a su viejo escritorio de madera, había una pila de simples cajas de archivo de cartón. En el lateral de cada una, su elegante caligrafía en bucles, jardinería, fotos, la que yo buscaba, médico, 2020/2023/2025. Llevé la caja a la gran mesa del comedor y levanté la tapa. Estaba llena hasta el borde con una caótica ventisca de papeles. El mero volumen era un testimonio de la larga y brutal guerra que libró contra su enfermedad. Había facturas de hospital, recibos de farmacia, resultados de laboratorio y gruesos y complicados explicativos de beneficios de la aseguradora. Era la huella burocrática de una vida en su capítulo final y doloroso. Mi primera tarea fue simplemente poner orden en ese caos. El viejo contable en mí tomó el control. Creé montones ordenados sobre la mesa, con movimientos lentos y metódicos. Este montón para los estados de la aseguradora, este para las facturas del hospital, este otro para recetas. Durante unas horas me perdí en el trabajo. Reconfortaba, de una manera extraña. Cada papel era un pequeño recuerdo doloroso. Un recibo de un analgésico potente me recordó una semana particularmente mala de enero. Una factura por un traslado en ambulancia trajo de vuelta el miedo crudo e impotente de aquella noche. Pero al organizarlos, al ponerlos en sus categorías correctas, sentí que domaba los recuerdos, colocándolos en un contexto que podía manejar. Mi objetivo era sencillo, crear un registro claro para el fideicomiso. No estaba buscando nada. Solo estaba cerrando los libros. Tras clasificar todas las facturas, pasé al último montón, los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta de ahorros, la que usábamos para los gastos grandes. Mi plan era cruzar las retiradas con las facturas para asegurarme de que todo cuadraba. Empecé por el extracto de hace 2 años. Deslicé la vista por las columnas de débitos y créditos, el dedo siguiendo líneas de transacciones familiares, la cuota de la hipoteca, los impuestos de la propiedad, las primas del seguro. Entonces, una línea me llamó la atención, retirada de efectivo,
Operación en ventanilla, $5.000. Me detuve. $5.000 era mucho efectivo. Intenté recordar a qué podía corresponder. Una reparación de urgencia, quizá. El calentador de agua falló por esa época. Lo anoté mentalmente y seguí. Cogí el extracto del mes siguiente y allí estaba otra vez. Segundo día hábil del mes. Retirada de efectivo. Operación en ventanilla, 5.000. Un nudo frío empezó a formarse en el estómago. Ya no era un gasto olvidado. Era un patrón. Abandoné mis montones pulcros y extendí los 24 extractos bancarios por toda la mesa del comedor, ordenados cronológicamente como una sombría línea de tiempo. El patrón era innegable, inconfundible. En el primero o segundo día hábil de casi todos los meses de los últimos 2 años de vida de Clara, se retiró en efectivo exactamente $5.000 de nuestra cuenta. Se me cortó la respiración. Me puse en pie y fui a mi despacho. Volví con mi vieja calculadora robusta, la que usé durante 40 años en el bufete. Las teclas de plástico se sentían frías y familiares bajo mis dedos. Me senté de nuevo y empecé a sumar las retiradas. El suave clic-clac de los botones era el único sonido en la casa silenciosa. Clic, 5.000. Clic, 10.000. Clic, 15. La mano me pesaba al introducir las cifras, la mente a la carrera. El total crecía mes a mes, una marea ascendente de tinta roja. Cuando por fin pulsé el botón del total, el número que apareció en la pequeña pantalla digital me hizo sentir vértigo, $285.000. No podía ser. Borré la calculadora y lo repetí, más frenético esta vez. El resultado fue el mismo, más de $250.000 retirados en efectivo en 24 meses. Mi mente daba vueltas buscando una explicación lógica. ¿Había estado Clara pagando algún tratamiento experimental, algo que me ocultó para no preocuparme? Me abalancé de nuevo sobre la montaña de facturas médicas, escaneando con los ojos cualquier factura, cualquier recibo, cualquier pista que pudiera justificar un gasto tan enorme. No había nada. Nuestro seguro había sido excelente. Cubrió las cirugías, la quimioterapia, las largas estancias hospitalarias. Nuestros gastos de bolsillo, todos cuidadosamente documentados, fueron menos de $20.000 en todo ese periodo. Los números no mentían, pero no tenían sentido. Me quedé allí, rodeado por el rastro en papel de los últimos años de mi esposa, mirando ese número imposible. Una posibilidad nueva y más terrible empezó a formarse en mi mente. Una sospecha tan fea que apenas me permitía pensarla. La traición que sentí por el funeral ausente de pronto parecía pequeña, casi insignificante. Esto era otra cosa. Era otro tipo de monstruo. No era solo falta de respeto. Era un robo sistemático, un expolio frío y calculado de los ahorros de una mujer moribunda. Miré las columnas pulcras de los extractos y ya no vi solo números. Vi una escena del crimen. Y la cuestión central ya no era la falta de corazón de mi hijo, era su criminalidad. ¿A dónde? Pregunté a la habitación muda. ¿Se fue todo ese dinero? Permanecí sentado en la mesa del comedor durante lo que parecieron horas. Los extractos extendidos ante mí como el mapa de una tierra extraña y hostil. Los números no cambiaban por mucho que los mirara. $285.000. Una fortuna evaporada. Sabía que la respuesta no estaba en esas columnas en blanco y negro. Solo quedaba una persona que quizá supiera algo, alguien en quien Clara podría haber confiado. La idea de hacer esa llamada me supo a traición a la intimidad de Clara, como si fisgara una parte de su vida que me había ocultado. Pero la necesidad de verdad era un dolor físico, un peso ya insoportable. Con la mano pesada, tomé el teléfono y marqué el número de Sarah Jenkins. Respondió al segundo tono, su voz cálida y amable como siempre. «Richard, ¿cómo estás, querido? Justo estaba pensando en ti. Me las arreglo, Sarah». «Gracias por preguntar», dije, intentando mantener la voz firme. Intercambiamos las cortesías de rigor, esa conversación triste y suave de amigos viejos que transitan una pérdida compartida. Me preguntó si estaba comiendo bien, si conseguía dormir. Le aseguré que estaba bien. Luego respiré hondo y llevé la charla hacia el verdadero motivo de mi llamada. «Sarah», empecé,
intentando sonar como un marido simplemente confundido, no como un hombre al borde de un descubrimiento terrible. He estado revisando algunos papeles de Clara para el patrimonio y, bueno, la verdad es que estoy un poco perdido. Me centré tanto en cuidarla durante esos últimos años que descuidé las finanzas. He encontrado cosas que no entiendo del todo. Me preguntaba si ella te mencionó algo. Algún gasto inusual o preocupación económica con la que no quisiera cargarme. El silencio al otro lado fue inmediato y profundo. No era el silencio de quien piensa, era el de quien decide. Decidir entre mantener una promesa hecha a una muerta o decir una verdad debida a un vivo. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro, cargado de una tristeza que iba más allá del duelo. «Ay, Richard», dijo, y pude oír el dolor en sus palabras. «Lo siento muchísimo. Me hizo prometer que no diría nada. Te quería tanto. Verás, te veía tan exhausto, cuidándola día y noche. Lo último que quería era darte una preocupación más». «¿Preocupación por qué, Sara?», pregunté, apretando el teléfono. «Por Kevin», respondió en voz baja. Me dijo que Kevin la estaba ayudándola con las facturas. El amor de una madre, Richard, puede ser tan ciego. El corazón me empezó a golpear, lento y pesado, en el pecho. Le dijo que había tratamientos experimentales, continuó Sara, con la voz quebrada. Especialistas de Europa, terapias nuevas de clínicas privadas que el seguro no cubría. Le dijo que eran su mejor esperanza, quizá la única. Pero que había que pagarlas en efectivo para esquivar regulaciones y conseguir la medicina más rápido. Lo hacía sonar todo tan urgente, tan secreto. Estaba salvando la vida de su madre. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Podía imaginarlo a la perfección, mi hijo, con su voz suave y su sonrisa segura, tejiendo una red de mentiras alrededor de su propia madre moribunda. No solo le robó el dinero, le robó la esperanza, la empaquetó y se la revendió a precio exorbitante. Ella le creyó, Richard, dijo Sara, ya con lágrimas. Por supuesto que le creyó. Era su hijo y ella estaba desesperada por más tiempo, aunque fuera una temporada más en su jardín. Le habría dado cualquier cosa si pensaba que compraba un amanecer más. Le entregaba el dinero en efectivo cada mes. Creía que estaba luchando por su vida. No pude hablar. Una ola de furia helada me anegó, tan intensa que me dejó sin aliento. Ya no era el esposo en duelo. Era el testigo silencioso de un crimen tan cruel, tan íntimo, que desafiaba la comprensión. «Gracias, Sara», logré decir, con una voz ahogada e irreconocible. «Me has dicho lo que necesitaba saber». Colgué sin añadir palabra y dejé que el teléfono resbalara de mi mano. Golpeó la mesa con un ruido desproporcionado en la quietud. La mano me temblaba, no por la edad ni por la pena, sino por una rabia tan pura y tan honda que parecía hielo corriéndome por las venas. El hombre que se negó a honrar a su madre en la muerte también la había estado robando en vida. No solo se saltó su funeral para ir a una fiesta, había financiado esa fiesta, y toda su vida, con el dinero que su madre le daba en la creencia desesperada y amorosa de que la estaba salvando. La verdad era infinitamente peor de lo que jamás habría imaginado. No solo tomó su dinero, tomó su esperanza. Se la vendió de vuelta, trozo a trozo, por $5.000 al mes. Pasaron varios días. Los extractos bancarios y las meticulosas facturas médicas de Clara descansaban ahora en una carpeta rotulada y ordenada en mi despacho. Ya no eran simples papeles. Eran los componentes de una trampa meticulosamente construida. La rabia que sentí tras mi llamada con Sara se había enfriado, asentándose en un estado de claridad dura como el diamante. El duelo es niebla. Esto era una lente que enfocaba toda mi energía en un solo punto. Tenía las pruebas. Entendía el delito. Ahora tocaba citar al acusado. Me senté en mi escritorio, miré una pequeña foto de Clara y yo el día de nuestra boda y saqué fuerzas de su sonrisa. Esto era por ella. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo. Contestó al segundo tono, con la voz cortante e impaciente. «Papá, he estado llamando. Te dejé 5 mensajes». Inspiré despacio, dejando que un suspiro cansado viajara por la línea. Era hora de que empezara mi actuación. Mi voz,
Cuando hablé, no se parecía en nada al tono frío y eficiente que había usado con David Chen. La hice sonar gastada, cansada, la voz de un hombre desgastado por el duelo y la soledad. Lo sé, Kevin. Lo siento. Han sido días difíciles. Necesitaba estar solo unos días. Sí, bueno, los compradores no van a esperar para siempre, papá, soltó, todo negocios. Lo sé, dije, dejando que la voz se me quebrara un poco. Lo sé. Por eso llamo. Hice una pausa, como si reuniera fuerzas para decir las palabras. He estado pensando mucho desde que viniste. He caminado por esta casa vacía. Y, tragué. Y quizá tengas razón. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Ya tenía toda su atención. Esta casa, seguí, con una melancolía calculada. Es demasiado para una sola persona. Está llena de fantasmas. En cada esquina espero verla. Tal vez sea hora de soltar. Tal vez tengas razón. El alivio en su voz fue inmediato y palpable. Un suspiro repentino. Papá, dijo, y su tono pasó instantáneamente de agresivo a tranquilizador, sabía que entrarías en razón. Es la elección lógica, la correcta. Quizá, dije en voz baja. Pero hay algo que necesito hacer antes. No es cuestión de lógica, Kevin. Es por tu madre. Dejé que la emoción colgara en el aire. Este era el anzuelo, cebado con lo único que él siempre subestimaba, el sentimiento. Esta casa fue la obra de su vida. Fue su legado. Pensar que simplemente se venda, convertida en números de una hoja de cálculo. No puedo. No así. Papá, ¿de qué hablas? Preguntó, con un atisbo de sospecha colándose de nuevo. Antes de firmar nada, dije, firmando un requisito como si fuera una condición no negociable de mi rendición, necesito conocer a tus socios, a tus inversores. Necesito mirarlos a los ojos y escuchar el proyecto de su propia boca. Necesito ver los planos, entender la visión. Necesito estar seguro de que aquello en lo que tu madre volcó su alma va a construir algo digno de su memoria. Es la única manera de que pueda estar en paz con esto, hijo. Es la única manera de que firme. El silencio al otro lado fue distinto esta vez. Era el sonido de un depredador procesando una victoria inesperada. No oyó una exigencia, oyó una ceremonia. No oyó una condición, oyó la última petición sentimental de un viejo roto que necesitaba su último momento de dignidad. Le apelaba directamente a la vanidad. «Papá», exclamó por fin, con una alegría triunfal. Eso es una gran noticia. Lo entiendo perfectamente. Por supuesto, es una idea fantástica. Mis socios estarán encantados de conocerte. Las condescendientes tranquilizaciones brotaron en cascada, un torrente de autocomplacencia. Esta gente es de primer nivel, papá, lo mejor del sector. Les encantará, la historia de la casa, el legado familiar. Añade a toda la narrativa del proyecto. Demuestra que construimos sobre una base de historia y calidad. Estaba tan ciego, tan envuelto en su propio ego, que no percibía la ironía aplastante de sus palabras. Creía que yo iba a bendecir su proyecto. No tenía idea de que iba a enterrarlo. Lo haremos en mi oficina, siguió, henchido de orgullo. Verás toda la operación que he montado. Usaremos la sala de juntas principal. Tiene una vista estupenda de la ciudad. Di la palabra, papá. Les libero la agenda para ti. Lo que sea. Le dejé terminar, saboreando el sonido de su autoengaño absoluto. No solo había mordido el anzuelo, se había tragado el sedal y el plomo. Ahora me llevaba con entusiasmo al lugar donde yo pronunciaría mi veredicto. Viernes, dije, en voz queda y resignada. El viernes a las 10 en punto está bien. Perfecto. Haré que mi asistente te envíe los detalles. Papá, gracias. Estás haciendo lo correcto. Eso espero, Kevin, dije. De verdad lo espero. Colgué y dejé el auricular en su base. La actuación había terminado. Me quedé en el silencio profundo de mi despacho, la máscara del padre cansado y afligido se deslizaba de mi rostro.
La reemplazó la expresión fría y paciente de un cazador que acaba de oír el clic nítido de una trampa activándose. El día antes de la reunión fue inquietantemente calmo. La energía frenética del descubrimiento y la ira helada de la revelación se habían disipado, dejando una sensación de propósito profunda y estable. No estaba nervioso. Un hombre a punto de hacer un trabajo necesario, aunque desagradable, no tiene sitio para los nervios. Cada acción que tomé ese día fue deliberada, una serie de últimos movimientos silenciosos en un tablero de ajedrez que mi hijo no sabía que estaba jugando. Mi primera parada fue el banco. Era la misma sucursal local que Clara y yo habíamos usado durante casi 50 años. El frescor de los suelos de mármol y el zumbido discreto y respetable del comercio me resultaban un consuelo familiar. Pasé de largo frente a los cajeros y fui directamente al despacho de la directora de la sucursal, una mujer amable y competente llamada señora Gabel, que conocía a nuestra familia desde hacía décadas. Me recibió con una sonrisa triste y comprensiva, y volvió a darme el pésame. «Richard, me alegra verte, aunque ojalá fuera en otras circunstancias», dijo con suavidad. «Lo que necesites, solo tienes que pedirlo». «Gracias, Eleanor», respondí, tomando asiento frente a su pulido escritorio. «Necesito algo. Es un poco inusual. Necesito copias certificadas de los últimos 24 meses de extractos de mi cuenta conjunta de ahorros». Deslicé por la mesa un papel donde había anotado el número de cuenta. «Y necesito algo específico, que cada retirada de efectivo superior a $1000 aparezca resaltada. Y que cada una de las páginas lleve el sello oficial del banco». Alzó apenas una ceja. La profesional en ella reconocía que aquello era más que simple gestión documental. Era una solicitud de pruebas. No hizo preguntas. Simplemente asintió. «Por supuesto, Richard. Tardaremos un poco en prepararlo. Por favor, tómate un café». Una hora después salí del banco. En mi maletín no llevaba un fajo fino de impresiones, sino un sobremanila sellado y pesado. Dentro estaban los extractos certificados, cada página con el peso de la autoridad del banco. Las líneas resaltadas de retiradas de $5000 eran como un estribillo condenatorio que se repetía en una canción trágica. El peso del sobre en mi mano se sentía sustancial, real. Era el peso de la verdad. Mi segunda parada fue la oficina de David Chen. El aire en su sala de juntas era solemne, la finalidad de nuestro propósito flotaba entre nosotros. Sobre la gran mesa de caoba yacía una pila gruesa de documentos encuadernados en tapa azul oscuro. El título, en elegante letra dorada, decía «Acuerdo de fideicomiso de la Fundación Clara Cole». David había cumplido su palabra. Había trabajado con rapidez y discreción. Me guió por las cláusulas clave una vez más, con voz de abogado, firme y clara, asegurándose de que entendía la gravedad de cada punto. Explicó el significado legal de irrevocable, la transferencia permanente de la propiedad, las obligaciones del fiduciario designado. Escuché con paciencia, aunque ya lo sabía. Ya estaba en paz con esta decisión desde hacía días. El propósito declarado de la Fundación, leyó David en voz alta, es proporcionar subvenciones económicas y servicios de respiro para familias de este condado que actúan como cuidadores principales de un ser querido con enfermedad terminal. Alzó la vista hacia mí. «Es un homenaje precioso, Richard». «Es lo que ella hubiera querido», dije en voz baja. Empujó hacia mí la última página de firmas y me entregó una estilográfica negra y pesada. La misma con la que firmé mi licencia de matrimonio con Clara hace 50 años. La tomé. Su peso me era familiar, reconfortante. Miré la línea esperando mi nombre. Esta era la firma verdadera que Kevin perseguía, no una que licuara un legado, sino una que lo cementara para siempre. Mi mano no tembló. Firmé Richard Cole, con una caligrafía firme y clara. Era la firma de un hombre que cerraba la cuenta más importante de su vida. Con ese único gesto, la casa en la que había vivido durante 40 años dejaba de ser mía. Pasaba a pertenecer al recuerdo de mi esposa y a todas las familias que algún día encontrarían consuelo gracias a ella. Tras firmar y notarizar los documentos, David se recostó en la silla. Entrelazó los dedos y me miró. Su expresión pasó de abogado a amigo preocupado. Tenía una última pregunta. «Ya está, Richard», dijo, en voz queda.
No hay marcha atrás. Desde este momento, esa casa es propiedad legal de la Fundación. Mañana entrarás en esa reunión con tu hijo. ¿Estás absolutamente seguro de esto? ¿De todo? Me estaba ofreciendo una última oportunidad para alejarme de la confrontación, dejar que la silenciosa victoria legal bastara. No respondí de inmediato. Me levanté y caminé hasta el gran ventanal que dominaba la ciudad. Coches y personas fluían como un río silencioso y deliberado, cada cual en su viaje, cada cual con su historia. Cuando yo era un hombre joven y empezaba como auxiliar contable, comencé, con voz tranquila y reflexiva. Mi primer mentor me enseñó algo que nunca olvidé. Dijo que nuestro trabajo no era solo cuadrar números en una página. Nuestro verdadero trabajo era ser guardianes, proteger la integridad del sistema, ya se tratara de una multinacional o de un pequeño negocio familiar. Protegerlo del cáncer del fraude, del despilfarro y del engaño. Me aparté de la ventana y miré a mi viejo amigo a los ojos. Durante los últimos 2 años, David, un cáncer ha crecido en mi familia. Se ha alimentado del amor, de la confianza y de la desesperación silenciosa de una mujer moribunda. Mañana no voy a esa reunión para destruir a mi hijo. Voy a practicar una cirugía necesaria. Voy a extirpar la enfermedad para que el apellido Cole vuelva a significar algo honorable. Volví a la mesa y tomé mi maletín. Ahora contenía tanto el sobresellado del banco como una copia certificada del fideicomiso recién ejecutado. Pesaba más, no solo por el papel, sino por el propósito. Clara pasó su vida entera protegiendo a nuestra familia de las amenazas que existían fuera de los muros de nuestro hogar, dije, apoyando la mano en el maletín. Yo solo estoy terminando su labor. La protejo de la amenaza que ya estaba dentro. Entré en la sala de juntas a las 10 en punto. Era exactamente como la había imaginado, un templo de vidrio y acero construido sobre los cimientos, estremecidos, de la ambición de mi hijo. Un ventanal panorámico mostraba el perfil de la ciudad como un territorio conquistado. En el centro, una larga mesa de caoba pulida, tan reflectante que podías ver tu propio rostro distorsionado. Kevin estaba sentado a la cabecera, encarnando al director ejecutivo triunfante. Tiffany se encontraba a su derecha, radiante con una blusa de seda, interpretando el papel de esposa corporativa de apoyo. Enfrente tenían a 2 hombres con trajes caros, de corte impecable. Sonreían con la relajada voracidad de quienes desayunan riesgo. El aire estaba cargado de autosatisfacción. Kevin se levantó cuando entré, con una sonrisa amplia y magnánima. Era la sonrisa de quien cree que ya ha ganado. Señores, anunció, con voz que retumbaba de falsa sinceridad, este es mi padre, Richard Cole. Papá, te presento al señor Albrecht y al señor Sterling, mis socios en el nuevo proyecto. Ambos se alzaron y me estrecharon la mano, con apretones firmes y miradas frías. Veían lo que Kevin les quería mostrar, un anciano sentimental, una reliquia de otra época, allí para dar su bendición ceremonial antes de ser apartado. Una pieza pintoresca de la historia de origen del proyecto. Un placer conocer al hombre que empezó todo, dijo, suave, el señor Albrecht. Me limité a asentir y tomé el asiento que Kevin indicó, justo frente a él. Mi viejo maletín de cuero desentonaba sobre aquella mesa moderna y lustrosa. Kevin dejó que las cortesías flotaran un instante antes de ir al grano. Deslizó por la mesa el voluminoso contrato de venta encuadernado en cuero. Se deslizó sobre la superficie pulida hasta detenerse frente a mí. Aquí lo tienes, papá, dijo, con una paciencia condescendiente. Tal como hablamos. El notario está esperando fuera. En cuanto firmes, brindamos por el futuro. Se recostó en la silla, un rey en su corte, aguardando su tributo final. Dejé reposar la mirada sobre el contrato un buen rato. Luego alcé los ojos y me encontré con los de mi hijo. No tomé el bolígrafo. En su lugar, posé mi propio maletín sobre la mesa y lo abrí con 2 clics, suaves y decisivos. No voy a firmar eso, dije. No hablé alto, pero mi voz cortó la atmósfera engreída de la sala como un fragmento de vidrio. La sonrisa de Kevin titubeó. ¿Cómo? Papá, ¿de qué hablas? Teníamos un acuerdo. No, Kevin, respondí con calma. Tú tenías una expectativa. Saqué el primer documento, una carpeta sobria y digna,
encuadernada en azul. La coloqué en el centro de la mesa. No voy a firmar tu contrato porque, desde las 9 de la mañana de ayer, dejé de ser propietario legal de esa propiedad. El cambio en la sala fue instantáneo. La cara de Kevin pasó de la confusión a la incredulidad. La sonrisa entrenada de Tiffany se congeló. Los inversores se miraron, rápidos y afilados. La casa, continué, con voz pareja y clara, se ha colocado en un fideicomiso irrevocable. Ahora es el único activo de una nueva organización benéfica, la Fundación Clara Cole. Su misión será proporcionar apoyo económico y cuidados de respiro a familias que cuidan de un ser querido con enfermedad terminal. La casa no está en venta. Nunca estará en venta. No, no puedes hacer eso, balbuceó Kevin, palideciendo. Ya está hecho, respondí. Antes de que pudiera procesar el alcance de su herencia perdida, volví a meter la mano en el maletín. Pero eso, añadí, endureciendo el tono, no es el verdadero motivo por el que estoy aquí. Saqué el sobrepesado y sellado del banco y lo dejé sobre la mesa con un golpe definitivo. Abrí la solapa y deslicé el contenido sobre la madera pulida hacia él, copias certificadas de 24 meses de extractos bancarios. Las columnas, prolijas y resaltadas, de retiradas de $5.000 eran imposibles de ignorar. Los inversores, con la curiosidad profesional ya plenamente activada, se inclinaron para mirar. $285.000, Kevin, dije, dejando caer la voz a un registro frío y sereno. Retirados en efectivo de los ahorros de tu madre durante los últimos 2 años de su vida. Le dijiste que era para medicina experimental. Le dijiste que era para salvarle la vida. Pero las facturas médicas muestran que el seguro pagó casi todo. Así que tengo una pregunta para ti, hijo. Una pregunta que quiero que respondas delante de tus socios. ¿A dónde fue el dinero de tu madre? El color desapareció por completo del rostro de Tiffany. Miró a su marido, con la boca entreabierta, en una mueca de horror naciente. El señor Albrecht y el señor Sterling empezaron, lenta y deliberadamente, a separar sus sillas de la mesa. Sus expresiones se volvieron árticas. Tomaban distancia, se desmarcaban del vertido tóxico que llenaba la sala. Kevin estaba mudo, ceniciento, con los ojos desorbitados como un hombre cuyo mundo se derrumba sobre él. Era el momento. Me puse en pie, afirmando mi autoridad total y final en la sala. Metí la mano en el maletín por última vez. Viniste a mi casa con una petición, dije, con voz de hielo. Ahora tengo yo una petición para ti. Coloqué una única hoja delante de mi hijo, directamente encima de los extractos condenatorios. Este documento es una confesión legalmente vinculante y un acuerdo de devolución, expliqué, con la mirada clavada en la suya. Aceptarás devolver el total de $285.000 a la Fundación Clara Cole, con intereses, a lo largo de 12 meses. Si lo firmas, consideraré esto un asunto privado de familia. Una deuda que pagar. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara. Si no lo firmas, dije, tocando la carpeta que contenía las pruebas, entonces todo este expediente, junto con una declaración jurada mía y una declaración formal de Sarah Jenkins, será entregado en mano mañana por la mañana a la Fiscalía. El cargo será abuso financiero a un anciano, un delito grave. Lo miré, mi hijo, un hombre al que ya no reconocía, una cáscara vacía de codicia y engaño. Estaba roto. No tenía más palabras para él. Mi trabajo allí había terminado. Me di la vuelta, dejando atrás los restos de su vida, y caminé hacia la puerta con la espalda recta. No necesitaba oír su respuesta. La elección era suya, pero su futuro ya estaba perdido. Dejé el caos a mi espalda, los susurros apresurados de los inversores que se marchaban, las lágrimas silenciosas y acusatorias que empezaban a recorrer el rostro de Tiffany, y mi hijo, completamente devastado, solo ante los 2 documentos que representaban la ruina de su vida. Salí de la sala y cerré la puerta con suavidad, dejando tras de mí el frío de la justicia. No había conseguido venganza. Simplemente, por fin, cuadré los libros. He aprendido que un verdadero legado no se escribe en un testamento, sino en los valores que protegemos. Mi hijo vio nuestro hogar como un activo a liquidar. Yo lo vi como la biblioteca de la vida que su madre construyó.
Al elegir honrar esa vida por encima de su codicia, descubrí que la justicia no va de venganzas sonoras, sino del acto sereno y firme de ajustar un balance. La herencia más valiosa que podemos dejar es la integridad de nuestro nombre, un cimiento que no puede venderse ni robarse, y la lección de que el hombre más silencioso puede pronunciar la verdad más ensordecedora. Si crees que un legado verdadero vale más que el dinero, por favor apoya este vídeo con un me gusta y suscríbete para la próxima entrega.